Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Felipe de León y en esta ocasión vamos a ver una pequeña aplicación de herramientas matemáticas que podemos utilizar mediante un código en Python. En este caso vamos a trabajar con series de Fourier, que es un tema bastante interesante que seguramente si alguien ha tomado una carrera científica, ingeniería, seguramente se ha tenido que topar con este tipo de problemas. Muy bien, y bueno, para poder entender lo que vamos a hacer necesitamos un poco de teoría, y la teoría principal de esto se presenta en este caso. Nosotros sabemos que una serie de Fourier no es más que la expansión de una función, ¿ok? Una función que puede ser continua o que puede estar definida a trozos. En este caso podemos definir la serie de Fourier de dos formas. La serie de Fourier trigonométrica, que es la que pueden ver aquí, definida por unos coeficientes a sub 0, a sub n y b sub n, que van a estar acompañados de la función coseno y seno, respectivamente para a sub n de coseno y para b sub n seno. Entonces, la manera de poder definir a estos coeficientes se define mediante esta ecuación que está aquí, donde L no es más que el periodo o el punto desde que vamos a empezar, por así decirlo, a integrar. Son los límites de integración. En este caso, va desde menos L hasta L. Esto que está aquí, desde menos L hasta L, representa una propiedad muy importante que debe tener la función. Es que la función debe ser periódica, es decir, se debe de repetir en cierto intervalo. Hay casos específicos para funciones que no son periódicas directamente, sino que va desde un punto X a un punto tau, digamos de 0 a tau. Entonces uno puede claramente hacer que esa función sea periódica, desarrollándola de cierta manera. Pero en este caso estamos trabajando con un caso general. Acá podemos ver que los coeficientes a sub n se van a definir junto con la función coseno y los b sub n con la función seno. Cabe destacar que aquí a sub 0 puede ser definido mediante esta ecuación a sub n. Si hacemos a n igual a 0, vemos de que aquí coseno de 0 sería igual a 1 y nos quedaría entonces la expresión principal que tenemos acá. Por otro lado, la serie de Fourier compleja, que se va a representar de esta manera con un coeficiente c sub n que se va a calcular de esta forma. 1 sobre 2L, la integral de menos L a L de f de x por lo que sería la función exponencial y el argumento que debe de llevar en la parte exponencial. Entonces, esto es muy útil porque nos permite trabajar con señales que son periódicas y poder hacer un tratamiento de pronto de señales en los casos de ingeniería, y tiene también muchas aplicaciones en la física. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo para poder ver esto de una manera más concreta. En este caso vamos a tener una función muy conocida, que es una función cuadrada, en donde ya va a estar definida de la siguiente manera. Va a tomar valores de menos 1 para todo x mayor o igual a menos L y menor que 0. Es decir, que esta sección o esta parte de la gráfica debe de estar de la parte izquierda de nuestro eje X, por así decirlo. Y por otro lado, va a tomar valores de 1 para todo x mayor o igual a 0 menor que L. Algo como lo que se puede representar aquí. Aquí tenemos nuestro 0 y nosotros vamos a tener el valor de menos 1 para L menor que x y x menor que 0. Y acá vamos a tener el valor de 1 para todo x que sea mayor que 0 pero menor que L. Entonces vemos aquí en este caso la periodicidad y obviamente lo que se va a repetir para cada caso. Ahora bien, ¿qué es lo que hace la serie de Fourier? Como podemos ver, esto puede ser una señal discontinua y como sabemos es una función que está definida a trozos. Por ende, tiene ciertos saltos entre un punto y otro. La serie de Fourier lo que permite hacer aquí es una aproximación que haga que esos valores que tenemos aquí puedan ser continuos, por así decirlo, en todo el intervalo que nosotros vayamos a definir. Es decir, que este espectro pueda ser representado mediante una serie de Fourier, que no es más que lo que tenemos aquí. En este caso tenemos diferentes valores de n. Para n igual a 1 vamos a observar, para esta serie de Fourier vamos a notar que esta serie, si nosotros obtenemos únicamente un término de la serie de Fourier, vamos a tener la aproximación en azul. Si aumentamos los términos, n igual a 3, vamos a ver la curva que está en color verde, n igual a 15, la curva que está en color rojo, y vamos a ver cómo esta curva cada vez va a tomar la forma de la señal cuadrada. Esa es la función directa de lo que es la serie de Fourier. Ahora, dicho esto, vamos a ver un código que justamente hace este desarrollo. Entonces, el detalle directamente del código o la funcionalidad es realizar una expansión de una función. Se puede elegir entre una función que sea definida a trozos o una función que sea continua, y se va a desarrollar los coeficientes y a la vez también se va a obtener la gráfica de ese coeficiente. Entonces, para eso utilizamos estas carpetas que están aquí, en donde la biblioteca SymPy es una de las más importantes para nosotros porque nos va a permitir tener ciertas funciones que son muy importantes al momento de trabajar. Por lo menos vamos a poder definir symbols
que nos va a permitir convertir aquellas letras o aquellos valores que nosotros introduzcamos mediante comando de string, como si fuera una cadena, y nos va a permitir llevarlo a la función matemática. O sea, que hacer que esa función que estoy introduciendo como letras pase a ser más que todo una función matemática que yo pueda evaluar. Integrate, que nos va a permitir integrar las funciones seno, coseno y exponencial, la constante pi y la unidad imaginaria i, que en este caso se define como i mayúscula. Este término que está aquí, piecewise, nos va a permitir trabajar con funciones definidas a trozos, mientras que landif y simplify nos va a permitir, ya como dije, junto con symbols, hacer de que esa cadena que yo estoy introduciendo mediante letras, yo la pueda convertir en una función matemática que pueda evaluar. Entonces, para eso trabajamos aquí por funciones, para poder hacer el código un poco más sencillo. En su inicio vamos a calcular los coeficientes trigonométricos. En este caso vamos a tener a sub 0, a sub n y b sub n calculados mediante esta función que está aquí. Aquí nosotros le metemos este in range para dar a entender, o más que todo para decir, esta es la cantidad de términos que quiero que me calcules. Entonces, por ese lado, acá para calcular los coeficientes trigonométricos de manera digamos que numérica, nosotros vamos a tener dos funciones o vamos a hacer uso de dos bibliotecas. La primera es SymPy, que nos va a permitir calcular los coeficientes, pero de una manera, digámoslo así, expresada. Y la otra es SciPy, que nos va a permitir calcular los coeficientes de manera numérica. Es decir, si yo llego a tener mi expansión y yo tengo 8 sobre pi, yo aquí con esta función solamente lo voy a dejar expresado, pero si yo uso esta función que está acá, yo voy a hacer o a obtener el cociente entre 8 sobre pi, que va a ser al final un número, ¿ok? Entonces, estas dos funciones hacen el mismo trabajo, pero lo expresan al final de una forma diferente. Por otro lado, ya acá vamos a calcular los coeficientes de Fourier para la forma compleja, en donde aquí estamos diciendo que nuestra variable, al igual que en las otras funciones anteriores, que nuestra variable principal aquí es x. Entonces x va a tomar valores y va a poder permitir la evaluación de los coeficientes c sub n. Una vez terminado esa parte, tanto para la serie compleja como para la serie de Fourier trigonométrica, vamos a hacer uso entonces de una función que nos permita construir la serie. Es decir, vamos a obtener todos los términos que podamos calcular de la serie de Fourier, así como lo haya indicado el usuario. En este caso, sabemos de que vamos a tomar valores de a sub 0, a sub n, b sub n, L y la cantidad de términos que está pidiendo el usuario. Aquí hace lo mismo, pero para la serie compleja. Y por último, lo que vamos a hacer es graficar esos resultados. Una pequeña aclaración, y es que al momento de graficar, la función original directamente no la vamos a hacer periódica, sino que vamos a obtener cómo es la función y vamos a ver cómo es la serie de Fourier aproximada. Aquí algo que hay que hacer la aclaración es que sabemos de que la función debe ser periódica, así es que eso es algo que se debe tener allí en cuenta al momento de observar la gráfica. Y bueno, por último, acá es donde está nuestra función principal, en donde vamos a correr todos los valores que va a introducir el usuario. Empezamos aquí pidiéndole al usuario que nos diga si la función que va a introducir es una función continua o una función a trozos. Si la persona escoge un ejemplo, la función 1, que sea continua, entonces vamos a trabajar aquí en esta parte y automáticamente vamos a tener que introducir cuál es la función que nos están pidiendo para entonces poder hacer la conversión y trabajar con las funciones que están más arriba, con las funciones definidas para calcular los coeficientes. En caso tal de que no sea 1, entonces pasamos a esta otra parte en donde vamos a trabajar con una función que está definida a trozos. Y miren que aquí nosotros introducimos de qué manera el usuario debe de introducir la información para que la computadora, o en este caso el código, pueda entender lo que estamos haciendo. Por otro lado tenemos acá que lo que L viene siendo el periodo, que ya lo definimos, la cantidad de términos, que es cuántos términos quiero que tenga mi serie de Fourier, y el intervalo, que en este caso va a tener la gráfica. Entonces, una vez terminado eso, el programa nos va a pedir si queremos coeficientes simbólicos o coeficientes numéricos. Luego de que tengamos eso, vamos a pasar a preguntar al usuario, ¿quieres la forma trigonométrica o quieres la forma compleja? Entonces, dependiendo de lo que el usuario elija, así mismo entonces va a trabajar el código. Y una vez hayamos terminado con eso, aquí vamos a graficar las funciones y obtener la serie trigonométrica de Fourier, ya sea de manera trigonométrica, en este caso de arriba, o de manera compleja en esta parte de acá. Aquí yo había corrido algunos ejemplos, pero vamos a correr el ejemplo igual a este que está acá,
para poder ver cómo se comporta la gráfica conforme yo aumento los términos. Entonces para eso vamos a empezar acá, ¿ok? Y yo voy a decir que yo quiero trabajar con una función a trozos, así es que vamos a elegir la opción número 2. Vamos a seleccionar el tipo de síntesis. Aquí podemos copiar esto que está aquí directamente para únicamente tener que reemplazar acá. Y como yo quiero tener una función que sea periódica, en este caso como una señal cuadrada, lo que yo voy a hacer es colocar -1 para todo x menor que 0 y 1 para todo x que sea mayor o igual a 0. Sabemos de que aquí en este caso esta función no es periódica, pero estamos haciendo esto para una representación. Entonces introducimos el periodo, digamos que tiene un periodo de 4, introducimos el número de términos que queremos, vamos a decir que queremos 100 términos. Vamos a ver. Y vamos a decir que queremos una representación de -10 a 10. Mire que aquí coloco el ejemplo. Este ejemplo es como el usuario debe de introducir la información para que pueda ser entendido los intervalos. Y ahora nos está pidiendo, ¿cómo lo quieres? ¿Lo quieres de manera simbólica o numérica? Yo prefiero verlo de forma simbólica, así que escogemos la opción 1 y ahora estamos esperando que realice los cálculos. Una vez realizados los cálculos, nos va a pedir de qué manera quieres que te presente la serie. ¿De una forma trigonométrica o de una manera compleja o de forma compleja? Así que para poder comparar con los resultados que tenemos en el ejemplo del archivo PDF, vamos a usarla de manera trigonométrica. Una vez calculado, aquí podemos ver el valor de los coeficientes y podemos ver una representación aproximada de lo que sería la serie. Vemos de que entre más términos, al parecer más lineal se hace la expansión de serie de Fourier con respecto a lo que debe ser la gráfica. Si vemos aquí esta gráfica es una gráfica de una constante x igual a 1 y podemos ver de que la serie de Fourier entre más términos toma, más lineal es, ¿ok? Eso es muy interesante también porque podemos ver acá los resultados. Vemos que a sub 0 y a sub n son igual a 0. ¿Por qué? Porque esto aquí es una función que en este caso es una función impar. Por ende, cuando yo trabajo con una función impar y yo hago una multiplicación por una función par en el caso de coseno, yo debo de esperar que sus coeficientes sean igual a 0 porque tengo la multiplicación de una función impar por una par y por tema de simetría los coeficientes deben de ser igual a 0. En el caso de b sub n, yo aquí veo el primer coeficiente que es 4 sobre pi y eso es muy interesante porque justamente ese es el valor que tenemos nosotros en nuestra serie inicial, ¿ok? Esta constante que se va a mantener. Entonces este es el código para poder trabajar con lo que son series de Fourier a partir de un código en Python. Claramente aquí hay muchas otras cosas que se pueden trabajar, de pronto hacer una función que no es periódica, convertirla en periódica, obtener lo que sería transformadas de Fourier, que sería también una extensión de este trabajo. Entonces, de manera general, pudiéramos hacer otra prueba para poder ver otra función, otra representación diferente. Vamos a pedir una función continua. En este caso aquí colocamos cómo se debe de trabajar o cómo se debe de representar. Vamos a trabajar aquí con una función que sea cuadrática y vamos a decir que el periodo de la función es de 2. Vamos a decirle que queremos 15 términos y vamos a representarla de -5 a 5. Y vamos a pedir en este caso también que sea simbólico y vamos a pedir una serie de Fourier, pero en este caso en la forma compleja y vamos a ver cómo obtenemos los coeficientes y esa gráfica. Y podemos ver aquí en esta línea del código lo que serían los coeficientes de manera simbólica de la serie compleja de Fourier. De pronto aquí habría que hacerle un seteo para tener menos decimales. Y este sería la función aproximada, en este caso, a una serie de Fourier, pero en términos complejos. Entonces, esto sería más que todo el código. Y hasta aquí llegaríamos en esta ocasión. Muchas gracias.